El podcast de marca personal ha dejado de ser una moda pasajera. ¿Para qué? Para convertirse en una gran herramienta que tiene el poder de transmitir emociones, confianza y sobre todo autoridad. Estas tres características son fundamentales para cualquier proyecto online. ¿Crees que vale la pena usar un podcast de marca personal? Hola, ¿qué tal? Soy Mireia Trías, consultora de Personal Branding. Te acompaño en la creación de tu marca personal y te ayudo a gestionar tu presencia online. En la anterior ocasión me enfoqué en las tendencias de marca personal y una de ellas era precisamente el podcast. Por eso ahora quiero enfocarme en cómo crearlo. Porque un podcast, desde luego, las personas que te escuchan lo pueden consumir cuando quieran, desde cualquier dispositivo y desde cualquier sitio. Por eso se presenta como uno de los instrumentos más importantes con los que destacar y desarrollar tu personal branding. Y de hecho es una forma de atraer a tu público objetivo sin necesidad de depender tanto del algoritmo de Google o de los social media. Y es que lo cierto, ya sabes, que existen muchísimas y diferentes estrategias y elementos que puedes utilizar en marketing digital para cumplir con tus objetivos. Pero el podcast, si todavía no lo has probado, es porque no conoces su potencial para crear más audiencia, más leads y, por supuesto, al final, más ventas. Recuerda que el podcast de marca personal era una de las tendencias técnicas que te propuse la semana pasada para ponerte a tu público objetivo en el bolsillo. Por lo tanto, si utilizas el podcast para tu marca personal, aumentarás las probabilidades de tener una gran audiencia y una buena difusión que puede transformarse, al fin y al cabo, en monetización. En fin, he seleccionado 7 pasos imprescindibles para crear tu podcast de marca personal. Vamos a por el primero. Especifica 3 elementos claves para el éxito de tu podcast. El primero, establece cuál es tu nicho de mercado. El segundo, define tu target group. Y el tercero, transmite cuál es tu propuesta de valor añadido que vas a ofrecer. El tema general del podcast realmente es el nicho de mercado, es decir, que hablarás de moda, de salud, de desarrollo personal, lo que quieras. Eso sí, enfócate en algo que te apasione y en lo que tengas más conocimientos que la media. No es necesario que seas un gran experto en la materia, pero sí que tu target tenga menos información o menos conocimientos que tú. Porque a la hora de definir tu público objetivo, tienes que saber quién te va a escuchar y por qué lo va a hacer. Así que puedes establecer una especie de retrato robot que represente fielmente a tu oyente ideal. Incluye datos como la edad, lo que le preocupa, cómo habla, cómo se comunica y cómo puede ayudarle tu podcast. Si eres capaz de definir bien a tu oyente, será mucho más sencillo que sientan que te diriges a ellos cuando les hablas y que tu interacción les va a resultar gratificante. Vamos a por el segundo paso. Elabora un listado de temas principales que piensas tratar en tu programa. Antes de sentarte delante del micrófono, por primera vez, anota ideas que eviten que te quedes bloqueado a la hora de grabar. Un buen punto de partida, por ejemplo, para tu podcast de marca personal, pues son aquellos contenidos que más popularidad hayan tenido pues a través de tu blog o de cualquier otro de los canales de marketing digital. Y si necesitas ideas para saber de qué hablar, puedes utilizar herramientas como EpicBeat o cualquier otra que te permita identificar contenidos que interesan a tu público objetivo. Pasamos al paso número 3. Define la configuración del programa, así que escoge cuál va a ser el formato, la configuración ideal de cada episodio. Eso requiere que tomes decisiones como quién o quiénes serán los presentadores o presentadoras del programa. Si decides hacerlo tú solo, necesitas fijar la duración del show, el horario de grabación, la periodicidad, la estructura del programa y el resto de aspectos que se han de tener en cuenta. En fin, que dicho de otra manera, tendrás el control absoluto de cada capítulo del podcast, pero también implica que toda la responsabilidad y todas las tareas dependerán solo de ti. En fin, que si esto no te termina de convencer, puedes crear un podcast con otro u otros presentadores.
La ventaja principal de este tipo de formatos es que es mucho más sencillo mantener una conversación natural con otra persona que hacerlo tú mismo. Al mismo tiempo, tienes que tener en cuenta que es también, pues puede producir un poco de caos, por lo que será necesario que delimites muy bien las funciones de cada persona. Otra de las opciones es que realices entrevistas. De este modo, tus invitados van a añadir valor a tu audiencia, aportarán diferentes puntos de vista y esto pues, va a facilitar el contenido de cada episodio. Y además no vas a tener toda la responsabilidad sobre tus hombros. Sí que es verdad que tendrás que seguir manteniendo el control, pero lo cierto es que este tipo de formatos son los que más suelen gustar a la mayoría de las audiencias. Por contra, llevan muchísimo trabajo. Pasamos al paso número 4. Determina una buena estructura. Antes de grabar el primer episodio, debes establecer una estructura para cada uno de los capítulos de tu programa. Especialmente si has contemplado la idea de entrevistar a algunos invitados. Con el paso del tiempo, tus oyentes se van a acostumbrar a tu personalidad, a tu voz y a la estructura de tu podcast. En fin, que la previsibilidad es algo bueno en este caso. Aún así, al igual que cualquier otro tipo de contenido, es fundamental que la estructura básica sea introducción, contenido y conclusión. No hay podcasters realmente mejores que otros, sino unos que se ocupan en preparar, mejorar y practicar, y otros pues que van haciendo sobre la marcha. Todo está bien. La naturalidad es lo importante y se consigue con un buen guión y sobre todo con mucha práctica, así que ponte manos a la obra. Otra de las preocupaciones de quienes quieren iniciarse en el tema del podcast pues es la duración adecuada del mismo, ¿no? Es decir, no existe una duración ideal, sino simplemente será la consecuencia del guión que te hayas programado y, por supuesto, de tu estilo personal. Pasamos al quinto paso. Define el título y la descripción. Es bueno que optes por un título descriptivo y muy atractivo. En él tienes que identificar perfectamente la temática. ¿Para qué? Pues para atraer a las personas adecuadas. En el título del podcast se han de incluir palabras clave, tal y como sucede en el posicionamiento SEO natural. De este modo, el buscador y las librerías afines como iTunes, por ejemplo, te mostrarán en posiciones destacadas. Y la descripción, por otra parte, pues tiene la finalidad de convencer a los oyentes potenciales para que te escuchen. Con ello vas a aportar información extra sobre el programa, como por ejemplo el formato, el tipo de contenidos y el calendario de publicación. De nuevo, aquí no te olvides de las palabras clave en las descripciones. Y ten en cuenta algo súper importante, que es una carátula atractiva que llame la atención a más personas. Lo que mejor suele funcionar son las fotografías de personas reales como el presentador y los invitados. Vamos a por el sexto paso. Selecciona las herramientas básicas para el podcasting. Herramientas de software o hardware para crear y editar un podcast. Hay algunos elementos que realmente son imprescindibles para dar tus primeros pasos, pero es verdad que al inicio puedes prescindir de algunos de ellos. Si quieres saber cómo lo hago yo, pues me lo preguntas en los comentarios y te contesto. En fin, ¿qué elementos son totalmente necesarios? Pues mira, es imprescindible un ordenador. Y es que de todas formas, vamos a ver, editar un archivo de audio no es tan complicado como lo es, por ejemplo, editar un vídeo. Por lo que no vas a necesitar un ordenador potente. Otro de los elementos que puedes que son también imprescindibles son los auriculares que te permitan sobre todo escuchar lo que estás diciendo. Si realizas, por ejemplo, entrevistas que no están físicamente a tu lado, los auriculares te van a permitir escuchar a tu interlocutor sin que su propio audio interfiera en la grabación. Aquí existe una gran oferta en el mercado y una gran horquilla de precios, ¿no? Pero sobre todo escoge auriculares que sean envolventes y que minimicen el ruido exterior. Ahora pasamos al micrófono, que sin duda es uno de los elementos más importantes, y aquí también pues hay una gran oferta y una gran horquilla de precios. Pero para comenzar, un micrófono de diadema que incluye auriculares que ofrecen un sonido pues que esté más o menos
aceptable. En fin, todo depende del dinero que quieras invertir en este tema. Puedes valorar también la opción de un micrófono con condensador. Así la calidad del sonido será superior y se podría comparar con la que se consigue en un estudio profesional de grabación. Además, si eres hábil en la edición de audio, puedes utilizar el software gratuito Audacity, que funciona muy bien, es sencillo y además gratuito. Séptimo paso, sube los capítulos. Y es que una vez tengas totalmente preparados tus capítulos, lo que deberás hacer es subirlos, y existen muchas plataformas en las que puedes alojar tus programas como Spreaker, Libsyn, SoundCloud, en fin, muchas. Y todo, pues en ocasiones estos servicios suelen ser gratuitos y limitados, pero si quieres tener un podcast de calidad, lo ideal es que inviertas en una solución de pago desde el minuto cero, ¿vale? Es un error realmente intentar almacenarlos en un alojamiento web tradicional. De hecho, los hostings para podcasters especializados en alojamiento de estos archivos de gran tamaño permiten descargas de miles de personas simultáneamente, pero si no es tu caso, pues lo mejor es que utilices esas plataformas. En fin, si quieres crear un podcast de calidad, sigue estos 7 pasos que te propongo, porque vas a conseguir diferenciarte de tu competencia y llegar a una mayor audiencia. Como te he dicho antes, si quieres saber cómo lo hago yo, pues ya lo sabes, me lo preguntas en la cajetilla de comentarios. Hasta aquí el tema de hoy sobre cómo crear un podcast de marca personal. Me despido, no sin antes recordarte algo muy importante que siempre te recuerdo, y es que el único experto en gestionar tu marca personal eres tú mismo. Ese es el gran secreto del personal branding. Y ahora que ya lo sabes, espero seguir viéndote por aquí. Eso sí, me despido y te recuerdo también que si quieres saber más sobre cómo potenciar tu personal branding, suscríbete a mi blog mireyatrias.com y sígueme en redes sociales. Ahora sí, me despido y hasta la próxima.